Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de ti mi salvación? ¿Por qué no escuchas y no llega a ti mi clamor? De esta forma comienza el Salmo 22. Y es aquel salmo que seguramente te suena porque es el que el Señor Jesús, en voz aramea, su lengua materna, citó, comenzó a citar, crucificado antes de morir, sus últimas palabras, según el Evangelio de Marcos. Antes de su acto de confianza, citando aquella otra palabra de Dios, Padre, en tus manos pongo mi vida. Y antes de aquella expresión que es un verbo, una acción concluida, un verbo en tiempo perfecto, tetelestai en griego. Consumado es, se ha cumplido perfectamente todo, Padre. Y expiró, nos dice Mateo. Este interrogante, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicho, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y también el interrogante de muchos hombres a lo largo de la vida, que lanzan hacia el cielo, muchos más de una vez, ante la proximidad de la muerte, ante la proximidad del miedo, de la angustia, de un ataque, de una situación en la que uno se percibe impotente y en la que uno percibe a su vez la lejanía, el abandono o la ausencia de Dios ante la presencia del mal, que puede hacer, en muchos casos, literalmente desaparecer la vida propia o de algún ser querido. Pero es preciso que hagamos justicia, no solamente al salmista, sino de alguna manera a la profecía que Dios permitió que el escritor sagrado dejara por escrito, hasta que este salmo alcanzara toda su hondura y su esplendor en labios del Señor Jesús, cuando realmente se realizaron estas palabras. Porque nuestro intento, que tantas veces nos forzamos de hacer para quizá acercar el Evangelio a los demás, para que suene más cercano a nosotros en este punto, nuestro intento de empatizar con el Señor Jesús en medio de situaciones límites extremas, o peor, como he escuchado a un predicador en estos días, creer que Jesucristo pronunció estas palabras del Salmo para que nosotros, en los momentos de desesperación, de abandono o de ausencia de Dios, podamos pronunciar esta palabra. De manera que Él estaría entonces, al decir esto, en vez de manifestar
la interioridad de su naturaleza resquebrajada, estaría empatizando en ese momento con todos aquellos que iban a sufrir. A ver, no solamente no se comparan los sufrimientos, desde las injurias, pasando por los escupitajos, me he salteado, claro, ¿no? Cachetadas, burlas, golpes, prisión, juicios injustos, idas, vueltas, vergüenza pública, varillazos, todo tipo de humillaciones en público, claro, desnudaciones, le arrancaron la ropa, le pusieron una ropa a manera de disfraz, luego se lo sacaron, luego le pusieron la ropa, al llegar a la cruz le volvieron a desnudar, se vendieron su ropa. Esa exposición pública, con su corona de espinas, cuando lo llevaron a Pilato, ¿recuerdan? Aquella frase que se hizo tan famosa en latín, idú en griego, ecce homo, Juan 19, he aquí el hombre. La vara que le pusieron mientras esperaba su condena, su exposición al público, la vara simulando una especie de báculo real, el manto este de púrpura. Y luego, bueno, ya lo saben, la carnicería de los 40 azotes menos uno. Claro, pasarse de 40 equivaldría para el verdugo una pena de muerte, porque se consideraba inhumano pasados los 40. Por eso siempre hacían 39, por si había algún error en la cuenta. Y debía pagar algún castigo a aquel que castigaba. Y más falsas acusaciones y más mentiras, hasta que finalmente comenzó ese camino hacia la cruz, el camino hasta ese monte, el monte de la calavera, el monte calaveral, craneal. Así estaba adornado, con todos los restos de los muertos, de los criminales muertos en pena capital, la cruz. El monte de la calavera, desde donde a lo lejos ya se alzaban las cruces con los cuerpos desnudos, completamente desnudos, torturados por los criminales, condenados a esa muerte pública que era la más cruel y la más humillante de todas, las que hasta ese momento habían creado, diseñado los romanos. No podemos compararnos, me parece, porque el caso es único. Además no suele tener objeto de comparación en sentido físico, digo. Es extraño que alguien se encuentre en esta situación. Y cuando comprendemos bien de qué se trata, sabemos que la crucifixión de Jesús fue única, así como Él fue único. El único Hijo de Dios que se hizo hombre para ser condenado y maldecido en tu lugar, en el mío y en el de todos los creyentes. Por eso, en ese mediodía, a las 3 de la tarde, a la hora en la cual en el templo el sumo sacerdote sacrificaba el cordero pascual para que sus pecados y los de todo su pueblo sean perdonados, a esa hora, a la hora del gran sacrificio, en esa gran fiesta en la que se ofrecía el cordero mandado por Dios en el templo,
templo en el cual, imagínense, en medio de la gran propiciación, del gran derramamiento de sangre de los corderos en lugar de las personas, el velo del templo, gruesísimo era, el velo se partió en dos. Y a la hora en que se estaba realizando el sacrificio pascual que evocaba los acontecimientos de la salvación del pueblo de Israel, conforme a Éxodo 13, en ese momento el Señor, al cargar sobre su Hijo la promesa del derramamiento de todo su furor por los pecados de su pueblo, puso fin, partiendo el velo, a todo sacrificio, porque su Hijo se ofreció de una vez para siempre, por todos, de modo suficiente y eficaz. De modo que, abolido, quedó con su muerte todo ritual, todo sacrificio, todo holocausto, todo intento de ofrecer a Dios algún sacrificio para obtener perdón. Porque el sacrificio definitivo se estaba realizando no en el templo, no en la religión, en el monte de los huesos, en el monte de los humillados, en el monte de los malditos, de los criminales. Lo dice el libro del Deuteronomio, la ley. Maldito es el que pende del patíbulo. Maldito. Y San Pablo en Gálatas 3:13 lo vuelve a recordar. Maldito. En ese mediodía y a esa cruz, en la cruz de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto, en todo igual a nosotros, en su naturaleza humana, la que estaba sufriendo y padeciendo estos 1000 infiernos que concurrieron a su cuerpo y a su alma humana en ese mediodía. Todos nuestros infiernos, los merecidos, los ganados, los conquistados, allí se hicieron presentes. No a manera de espectadores, sino dentro del cuerpo, dentro del alma, dentro de la naturaleza de la persona con dos naturalezas, divina y humana. De hecho, a los que creen, a los que creyeron, creen y creerán, rescató de la condenación eterna, de su infierno, por medio de esta condena que se realizó en él, en la historia. Y no por contingencia, no por accidente, sino por voluntad de Dios. Todos fueron libres. Todos los que llevaron a Jesús a la cruz fueron libres. Pero Dios, a través de todas esas libertades, de modo en el que no sabemos, hizo concurrir su sabia providencia que había determinado que las cosas sucediesen de ese modo para que nosotros, imágenes de Dios, corrompida por el pecado, incapaz de poder llegar ya a Él, podamos alcanzar el rescate, el pago de nuestra deuda. Fue en este contexto que Jesús en la cruz lanza al Padre y también al Señor de esa naturaleza humana flagelada y crucificada, la extrema paradoja para los expectantes de el siervo sufriente del Señor.
descrito 600 años, 700 años antes de la cruz de Jesús de Nazaret, por el profeta Isaías en su capítulo 53. Y aquí entonces el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el Rey, el profeta, el sacerdote y la víctima a su vez, realiza este clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has soltado? ¿Por qué? He aquí el clamor de la carne desgarrada, triturada, de los huesos triturados, de los pulmones colapsados, de la presión al ritmo de su agitación física irresistible que penetraba por los huecos de las llagas de los azotes de su espalda y salía por todas partes. La naturaleza humana del Hijo de Dios, de Jesucristo, fue el objeto del derramamiento de todos los infiernos que merecían aquellos que iban a ser salvados de la muerte eterna. Si la persona divina no hubiese estado detrás, sosteniendo la carne mutilada y en esa agonía inimaginable de Jesús, yo creo que hubiese reventado, sin más. Todavía Pilato se asombró de que muriese tan rápido. Si no hubiese estado Dios el Padre sosteniendo al Hijo de su amor, como dice Colosenses 1:13, se hubiese deshecho, derramado como cera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pregunta Jesús. Mientras el Padre lo está sosteniendo, lo sostiene y con la unción también del Espíritu Santo que descendió y permaneció en él a lo largo de toda su vida. Lo sostiene, el Padre lo sostiene, y al Padre le duele más que a nadie lo que está pasando, porque lo ama a su Hijo más que a nada en el mundo. Lo amó siempre, antes de la creación del mundo, cuando estaba junto a Él en toda la eternidad. Desde el comienzo. Por eso nos creó. Nos creó para que seamos imagen de Él. ¿De quién? De aquel que es imagen e impronta de su ser, como dice la carta a los Hebreos. De aquel que es, como dice Colosenses 1:15, imagen visible del Dios invisible. Miró a su palabra, a su verbo eterno, y con todo el amor nos hizo imagen a imagen de su verbo. Lo ama infinitamente, pero nos ama. Le dolemos, pero nos ama. Nadie puede poner en duda de que el Padre ama al Hijo, así como nadie puede poner en duda aquello que Jesús dijo y que Juan recogió en el 10:18. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero.
soy libre para darla, como aquel otro pasaje. Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Juan 14. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Estamos muy acostumbrados a aquella declaración de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se muera, sino que tenga vida eterna. Pero tanto amó el Hijo al Padre, que libremente, obedientemente se entregó por nosotros, para rescatarnos de nuestro infierno. Y no estoy hablando de nuestro infierno metáfora en vida. Hablo del infierno, de una eternidad en condenación. Dios, el Padre, ama al Hijo, pero alguien tiene que pagar la deuda infinita de no ir al infierno. Nos ama, sí nos ama, pero sabe que su Hijo resucitará y será glorificado a su lado, mientras que nosotros, si no nos hubiese Jesús representado, sustituido en esa cruz, en esos sufrimientos, en ese tormento, mereceríamos una pena para siempre, que jamás, por ningún medio, podríamos haber saldado. ¿Cómo no va a amar un padre a su hijo? ¿Y cómo no va a amar su Hijo santo e impecable a sus hermanos que, aunque pecadores, aunque habiéndoselo ganado en justicia, y que Dios debería mandar al infierno sin más, ¿cómo no va a amar este Hijo santo, este hermano mayor pero verdadero? ¿Cómo no va a amar al punto de ponerse en nuestro lugar, interponiéndose entre el castigo justo que el Padre iba a concederle a todos los hombres pecadores y entre sus hermanos, sus amados hermanos, destinados ya irremediablemente, si Él no intervenía, al suplicio eterno? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque así lo habían planeado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Decíamos, nadie me quita la vida, la doy porque quiero. Porque no había otro modo más claro, más contundente para decirle al hombre lo que ellos, siendo indignos de todo y valiendo nada en su estado de pecado y enemistad con Dios, son amados por las tres personas divinas, fueron creados por amor y están siendo redimidos por amor. O alguien creerá que merece de veras ser declarado inocente por algún derecho que ha obtenido frente al Dios que es soberano, santo y justo, juez, fuego consumidor. Nadie podía ser capaz de soportar la ira, el furor, el castigo, sino Jesús. Recordarán en Getsemaní el comienzo de la pregustación de esto que se venía encima. Aparta de mí este cáliz, Padre, pero que no lo que yo, sino lo que tú, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hágase lo que tú quieras. Como dice Mateo, hágase tu voluntad.
aparta de mí este cáliz. ¿De qué cáliz? Del cáliz. Del cáliz de la ira de Dios, que en el Antiguo Testamento tantas veces amenazó y estuvo pronto a ser derramado sobre el pueblo elegido a causa de sus múltiples y obstinados y continuos pecados. Nadie puede soportar esta ira, este furor, este castigo. Nadie puede ni acercarse a este cáliz de ira. Pero sí Jesús. Pero sí el Hijo. Por eso Dios, el Hijo, Dios, se hizo hombre para poder, en nombre de los hombres, en representación de los hombres, hacer lo que los hombres jamás podrían, y es beber este cáliz para dejar satisfecho al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dices. Jesús, dices. Casi podemos verte, casi podemos escucharte. Y tú lo sabes, nosotros también, porque el cáliz se ha aprontado, se ha acercado y se te ha dado a beber. Y porque, Señor Jesús, lo estás terminando de beber. Ya pronto dejará de pelear, Señor, tu naturaleza humana devastada y todo habrá terminado. Ya falta poco. Señor Jesús, resiste que ya falta poco. Pero no te bajes, no te bajes, que necesitamos que seas nuestro sustituto hasta el final. Te has tragado todos los genocidios, los asesinatos de todo tipo, todas las injusticias, las violaciones, las golpizas a las mujeres, a los ancianos, a los niños, todas las mentiras, todas las estafas, todas las maldades, todas las perversiones, toda nuestra lujuria, toda nuestra intemperancia, nuestra falta de paciencia, el consumo de pornografía, todos los adulterios, las infidelidades, todas las depravaciones sexuales, todos los insultos a Dios, todos los insultos al hombre, todas las degradaciones a tus hermanos, imágenes de Dios, cáliz lleno de arrogancia, orgullo, egoísmo, soberbia, falsedad. Y toda la indiferencia a Dios, a tu Padre, y el consentimiento a todas las tentaciones consentidas. Todos los triunfos del demonio, todos. Lo está saldando. Lo está saldando Jesús. No te bajes, todavía no te bajes. Solo si el Padre te hace pecado por los que creemos en ti como nuestro representante, como nuestro Salvador, sustituto,
recibiremos la gracia de ser justos en ti y por ti, y podremos quedar a mano con papá. Falta poco, muy poco ya. Lejos está de mí mi salvación, mi triunfo, dice el Salmo a continuación del por qué me has abandonado. Pero se acerca a nosotros, lejos de ti, la salvación de nuestro Padre, pero se acerca a nosotros el triunfo, la victoria eterna, la propiciación, que el Padre encuentre un hombre que no existe, un hombre que es Dios, que satisfaga, que ofrezca un sacrificio que le sea propicio, que sea propicio, que sea propiamente el adecuado, que sea propiamente el que conforma y satisface. Un sacrificio justo. Ya pronta está la copa a ser llenada. Tú la tomas, la estás vaciando hasta las heces, la llenas de sangre y el Padre te llena de maldición. Es necesario que tu carne, que pende del patíbulo, sea maldita, porque, como dice Pablo, a aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros podamos ser justicia de Dios en Él, en ti, Jesús. No te bajes, no te bajes hasta que te desangres, no te bajes hasta que, como un león rugiente, termine su obra y clame a Dios. Consumado es, hasta que, como un león muerto, termines expirando en esa cruz por medio de la cual nos es posible a nosotros y a los que vendrán y se acercarán a ti tener la salvación de Dios. Y al haber sido tú tratado como nosotros nos merecíamos, darnos la posibilidad de que nosotros seamos tratados ahora por nuestro papá, gracias a ti, como Él te trató y te amó a ti desde toda la eternidad.